Hola, soy Claire Nevache, politóloga, investigadora asociada del CIEPS, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. En el marco del Día de los Derechos Humanos hemos querido conversar un poco acerca de la relación entre derechos humanos y las reformas constitucionales que se están llevando a cabo en el país y que han sido de alguna forma centro del debate público en los últimos meses. Tengo conmigo para conversar sobre este tema a la doctora Ana Victoria Sánchez, que es experta en Derecho Constitucional, y a Nelva Araúz Reyes, la doctora Nelva Araúz Reyes, perdón, que es también doctora en Derecho y investigadora del CIEPS. Ella es especialista en Derechos Humanos. Quiero comenzar contigo, Nelva, con una pregunta muy sencilla, muy básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Hola Claire y Ana, un gusto en estar con ustedes. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, realmente tenemos que hacer alusión a las libertades y garantías esenciales que toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene, ¿no? Son derechos reconocidos a las personas, a los seres humanos. Y esos derechos los entendemos también como una respuesta a las necesidades básicas o elementales que tienen las personas, entendiendo estas necesidades como la necesidad de protección, la necesidad de la vida, por ejemplo, y de respetar la vida, y en ese sentido se configuran otros derechos como el derecho a la salud, a la alimentación, a tener una vida digna, porque no solamente es el derecho a nacer, sino también que esa vida a lo largo de los años se viva realmente con un mínimo de dignidad. Hablamos antes del derecho de la necesidad de protección, y ahí podemos configurarlo como un derecho a la vivienda, por ejemplo, a la seguridad personal y colectiva también. Tenemos también como seres humanos la necesidad del respeto a nuestra propia dignidad, a nuestras ideas, a nuestra identidad, a nuestro derecho a pensar, a sentir y actuar como pensemos o deseemos, ¿no? Y bueno, hay otras necesidades que se configuran también, como la necesidad de participación, la necesidad de afecto, el derecho a tener una familia, a tener privacidad también dentro de esa familia, y otras necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Entonces, concretando o resumiendo, es eso, o sea, los derechos humanos son las libertades, las garantías de esas necesidades que corresponden precisamente a todas las personas por el solo hecho de ser persona. Entiendo. Y Ana, muchas personas cuando hablamos de derechos humanos dicen que son derechos que solamente están en el papel. No sé, el derecho a la educación, el derecho a la salud, como decía, el derecho a la protección por parte del Estado, que son, digamos, que están enunciados en las convenciones internacionales o están enunciados en la Constitución, en nuestras normas nacionales, pero que realmente no son una realidad en la vida de la gente. ¿Cómo podemos hacer para que estos derechos que están en el papel se hagan real en la vida de la ciudadanía? Bueno, los derechos, por ejemplo, como el derecho a la educación y el derecho a la salud, son derechos complejos, porque implican una prestación por parte del Estado, es decir, que tiene que suministrar una estructura, pero a veces se olvida que también es un derecho de las personas y los colectivos a acceder a la educación. Y por tanto, además de la necesidad de que exista una estructura del Estado, debe haber una garantía efectiva de que las personas puedan exigirle al Estado, por medio de algún sistema o procedimiento o procesos, que efectivamente este derecho a la educación sea efectivo. Y en ese sentido, no solo la Constitución establece una obligatoriedad del Estado a prestarlo, pero el problema es que las legislaciones y la legislación que las desarrolla son muy parcos respecto a la posibilidad o la potestad que tienen las personas a exigir el derecho. Uno de los elementos adicionales que se debe tener en cuenta es que si la legislación no establece garantías, los que dan garantías, o decir, las instituciones de garantía de Panamá deben ser lo suficientemente innovadores en ese sentido y conceder a las personas el acceso al derecho. En la Constitución no está, tendría que haber estado en las leyes de desarrollo y tendría que haber mecanismos en la ley de desarrollo.
uno de los elementos que tiene la Constitución de 1972, que en derechos sociales es muy abundante, es que en esa época todavía no existían, no eran claros los mecanismos de garantía. Por eso es importante también la interpretación a través de el derecho internacional, siempre y cuando sea pro derecho y no baje el estándar de protección dentro del país. Por ejemplo, cuando se habla de salud en la Constitución panameña, se habla del derecho de acceso al medicamento, y sabemos que en los últimos años hemos tenido una crisis de acceso a los medicamentos, a pesar, y la ley del medicamento que se supone que desarrolla ese artículo de la Constitución es una ley sobre contrataciones del Estado y de procedimientos de seguridad, pero no existe ninguna norma que claramente estipule cómo se garantiza el derecho al acceso al medicamento. Ya. Y entonces, ¿qué debería contemplar una reforma constitucional para poner los derechos humanos en el centro? Bueno, la reforma constitucional se ha centrado mucho en la reestructuración de los poderes, pero yo creo que a veces se nos olvida el centro de lo que es una constitución, y que viene desde la época de las constituciones liberales de finales del siglo XVIII, que es que la razón por la cual estructuramos las instituciones y creamos y se establece que las normas deben ser claras y previsibles es porque queremos proteger los derechos de las personas. Y entonces, si todo se centra en la reforma institucional, pero no orientada claramente a todos y cada uno de los derechos, sino a la idea de que haya acceso a la justicia y no haya corrupción, nos estamos perdiendo el punto de vista de lo que es el sentido o lo que debe ser la función de una constitución, que es principalmente garantizar espacios de derechos y de prestaciones a los ciudadanos. Entiendo. Nelva, sabemos que al final del proceso de debate constitucional en la Asamblea va a ir a un referéndum para aprobar o rechazar finalmente la reforma constitucional, y en general sabemos que ese tema del referéndum ha sido un tema recurrente en los debates sobre derechos humanos. Existen grupos que piden que distintos derechos se sometan al referéndum. ¿Es eso posible? ¿Es eso factible? No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Bueno, en realidad el tema de los derechos humanos, cuando me haces la pregunta, lo primero que me surge es, bueno, si es para reconocer derechos o restringir derechos o modificar temas que tienen que ver con derechos humanos per se, y esas garantías que, como dijimos antes, satisfacen necesidades básicas, eso no debe estar sometido a, o sea, ese argumento no debería prevalecer en la opinión pública. Y explicamos por qué. O sea, tenemos que preguntarnos quién tiene que garantizar los derechos humanos, entendiendo nuevamente, insisto, como esas necesidades. Es decir, no podemos someter a la voluntad popular quienes tienen derecho a satisfacer sus necesidades y quienes no tienen derecho a satisfacer esas necesidades básicas que tenemos las personas, porque eso sería también como quiera violentar. Si en algún momento en el pasado nos hubiéramos sometido a la consulta quienes pueden ser esclavas o esclavos y quienes no, quienes podrían tener el derecho, por ejemplo, los derechos de la mujer, si los hubiéramos sometido a consulta popular, es muy probable que teniendo posiciones de poder, en el caso de los hombres, no hubiéramos siquiera tenido el derecho hoy a debatir como estamos haciendo aquí, a conversar, perdón, como estamos haciendo aquí, o a votar, o a educarnos, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo la misma lógica que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, en el sentido de que estamos o vivimos en un Estado democrático de derecho, ese Estado democrático de derecho debe reconocer y garantizar precisamente como parte de sus principios elementales el bienestar de todas y todos los ciudadanos que nos encontramos en un país, de los habitantes de un país. Y en ese sentido, o sea, no es solo someterse a la Constitución lo que lo caracteriza, sino también garantizar el respeto de los derechos humanos como parte de sus elementos fundamentales. Entonces, sin duda alguna que consideramos que no es una forma, es necesario que el Estado asuma su rol de garantista de los derechos humanos, como bien
de alguna manera también explicaba Ana con la pregunta que le hacías, ¿no? O sea, es necesario que el Estado como ente responsable garantice los derechos humanos de todas y todos los que vivimos en este país. Y eso no puede ser un asunto de discusión. Los derechos humanos sí generan debate, es normal que genere debate en la opinión pública, que haya opiniones y demás, pero el Estado no puede determinar su actuación de garantista de derechos humanos como consecuencia, digamos, de una opinión mayoritaria o minoritaria. Eso que comentabas del derecho de las mujeres me recuerda la anécdota de un cantón en Suiza, ahora no recuerdo exactamente cuál, en el que el derecho al voto de las mujeres se sometió a referéndum en varias ocasiones, obviamente a referéndum a quienes podían votar, o sea, a los hombres, y me parece que es el lugar de Europa donde el derecho al voto de las mujeres se dio más tarde, muy avanzado el siglo XX, no sé si años 70, 80. En toda Suiza, en los años 70, fue cuando se dio el derecho a la mujer, porque todas las reformas constitucionales en Suiza tienen que pasar por referéndum. Y ha habido algunos elementos dentro de la Constitución suiza que son contra minorías que tienen que ver con eso. Y entonces eso entiendo que no es un modelo a seguir, al menos en ese sentido. ¿Nos podrías dar quizás las principales razones digamos, en la filosofía de los derechos humanos, de por qué esos derechos humanos no pueden depender de la opinión pública? Sí, bueno, lo resumimos en 3 o 4, ¿no? La primera, reiteramos que es una garantía que debe asumir el Estado panameño. No puede determinarse quiénes sí, quiénes no pueden tener los derechos o las necesidades básicas satisfechas, ¿no? La segunda de esas razones es que no hay diferentes tipos de naturaleza de personas, o sea, de seres humanos. O sea, todos los seres humanos somos seres humanos de manera total. No hay gradaciones de seres humanos que unos merezcan más o menos derechos respecto de otros. Y eso atiende al principio de universalidad de los derechos humanos, ¿no? En donde se comprende que todas las personas, por el solo hecho de serlo, merecen ser tratadas con dignidad, y los derechos humanos establecen ese mínimo a seguir, ¿no? Otra de las cuestiones es que los derechos humanos en nuestro país, nosotros hemos sido un país de trayectoria, de aceptación, adhesión, firma y aceptación, digamos, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dentro de los cuales hay una serie de derechos mínimos reconocidos. Entonces, los derechos humanos no son irrevocables. Una vez ya hemos establecido que vamos como Estado panameño a aceptar esos derechos reconocidos en los tratados internacionales y también en nuestra Constitución y demás leyes, no podemos ahora decir, bueno, y entendiendo que esos derechos reconocidos son para todas las personas, no podemos ahora decir, bueno, estos derechos sí son para unos y estos derechos no, porque son irrevocables, como otra de las características de los derechos humanos. Y una última tiene que ver con el tema de las minorías, y va vinculado un poco al ejemplo que ponía respecto de Suiza, ¿no? Las minorías son grupos diferenciados en un territorio que no se encuentra en una situación de poder. En ese caso, en Suiza, como entendería que ocurre hoy día, las mujeres no somos una minoría cuantitativa, pero sí estamos en una condición desigual de poder. Entonces, eso generaría como consecuencia que los derechos serían restringidos o limitados para un sector de la población. Las minorías deben ser respetadas reconocidas y respetadas dentro de un Estado democrático de derecho, porque precisamente esa condición de desigualdad de poder las ubica en una situación de riesgo o de mayor vulneración de los derechos, de sus derechos fundamentales. Entonces es necesario que precisamente el Estado no solo les garantice una condición de iguales desde la legislación y las demás políticas públicas, sino también que realice acciones adicionales, que es lo que se le llama como medidas afirmativas, en donde estos grupos minoritarios, que son diversos por distintas llamados minoritarios, que yo prefiero llamar en situación de discriminación, porque no todos necesariamente es un elemento cuantitativo el que les caracteriza, están en un mayor riesgo de que sus derechos sean insatisfechos, y por ende el Estado debe accionar positivamente mediante estas medidas afirmativas para
no solo que haya igualdad, sino una equidad, es decir, un escalón más arriba para poder entonces establecerlos en un plano de igualdad, porque las condiciones de las que parten los grupos en situación de discriminación ciertamente no son igualitarias. Muy interesante. Entendemos entonces que los derechos humanos no pueden ser sometidos a referéndum, que tienen que ser efectivamente garantizados por el Estado. Ana, ¿qué tipo de institución? Decías algo el otro día que me parecía muy interesante, que en los últimos 30 años de democracia en Panamá nos hemos enfocado mucho en el diseño institucional, digamos, en mejorar la institucionalidad y en la lucha contra la corrupción, que de alguna forma hemos perdido de vista el fin, que es el ser humano y las garantías de sus derechos. ¿Qué tipo de institución, hablabas del Tribunal Constitucional, qué tipo de institución podría garantizar el ejercicio de los derechos humanos? No sé si nos podrías profundizar un poco sobre ese tema. El Tribunal Constitucional es un tribunal especializado, es decir, solo ve constitución y puede hacer un conjunto de jurisprudencia que sea una interpretación pro derechos de las personas. En algunos países ha funcionado bien y en otros mal. Colombia es el ejemplo de un crecimiento de derechos de los ciudadanos a través de lo que se llama la acción de tutela, en el cual, contrario a una Corte Suprema que tiene un trabajo mucho más estandarizado sobre casación de últimos recursos judiciales en procesos civiles, penales o laborales, el Tribunal Constitucional, al ser un tribunal especialista, tiende a ver más el problema de la aplicación de los derechos humanos, o derechos fundamentales o derechos constitucionales, como lo queramos llamar. En ese sentido, también la Europa de post-Segunda Guerra Mundial, muchas de las garantías a través de los tribunales contribuyó a mejorar el ámbito de derechos de los ciudadanos, obviamente con muchas críticas. En muchos países no han funcionado, o sea que no es una estructura que no tiene riesgos, pero en los países que ha funcionado ha constituido un importante antes y después de los derechos humanos. A mí me preocupa que en las reformas constitucionales se contempla un tribunal constitucional, pero con una restricción muy importante, que es que no puede haber recursos de amparo contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, no tendría la última palabra en derechos humanos en la República. Y yo imagino que eso tiene que ver con factores de poder, pero yo creo que tendríamos que poder incidir en que esa restricción no ocurra, porque entonces no habrá ninguna posibilidad en que haya una unidad en la forma que interpretamos los derechos humanos. Otro elemento es las instituciones externas de garantía. Obviamente en América Latina se ha ido ampliando la interpretación de los derechos humanos y la aplicabilidad y la garantía de los derechos humanos a través de la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ve también de forma muy especializada lo que es la garantía y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Obviamente ninguna institución es infalible, pero hay un antes y después, y yo creo que es uno de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, que la garantía de los derechos humanos no es solo a nivel interno, sino en la medida que el Estado se adscriba a instituciones que dan pautas y parámetros de derechos humanos, pero también puedan tener una jurisdicción que afecte dentro del país. Nelva, a inicios del otro año va a salir la encuesta CIEF de Ciudadanía y Derechos. No sé si hay algunos resultados interesantes sobre qué opina la ciudadanía panameña sobre el tema de los derechos humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Panamá y sobre la relación entre derechos humanos y reformas constitucionales. Sí, de hecho es importante esta pregunta porque también nos permite aclarar y ahondar en el sentido de que la opinión pública es importante en materia de derechos humanos cuando tiene que ver precisamente con esa exigencia del reconocimiento de los derechos y también como una manera de consultarle a la gente
cómo están sus derechos, si están satisfechos, si no están satisfechos, y que les sirva al Estado como orientación respecto de las políticas públicas que tiene que realizar para garantizarlos. En ese sentido, vamos a comentar tres resultados de la encuesta. Uno, que guarda relación directamente con las reformas constitucionales y que ya salió, que implicaba, o que la pregunta era qué importancia o qué temas de mayor relevancia se requieren contemplar en una reforma constitucional, siendo que cerca del 40% de las personas que indicó que debe ser defender a los pobres, ¿no? Y eso lo que nos dice en el fondo es que las necesidades básicas de los seres humanos no están siendo satisfechas, y fundamentalmente esos derechos económicos, sociales y culturales que la encuesta le da una relevancia mayor, ¿no? Otro de los datos es que es un dato muy fuerte que nos sorprendió también a todo el equipo del CIEPS, es el hecho de que 9 de cada 10 personas encuestadas consideran que en Panamá hay discriminación, lo cual complementa un poco la respuesta anterior y la que les voy a compartir más adelante, en el sentido de que no solo son los derechos económicos, sociales y culturales los que están siendo afectados, sino también los derechos individuales, precisamente como mencionábamos antes, ese derecho a ser respetados como un ser humano digno o digna, ¿no? Lo cual es un tema que realmente es preocupante, que en un país 9 de cada 10 personas piensen que han sido discriminadas o han sentido discriminación. Y otro de los datos en función de los derechos humanos que podemos adelantar es que se les preguntó también a las personas si consideraban que Panamá contaba con igualdad de oportunidades, o si estimaban que había igualdad de oportunidades para todas y todos. Y 7 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que no había igualdad de oportunidades para todas y todos, e insistimos que esto en el fondo se traduce en una no satisfacción precisamente de las necesidades básicas de las personas que habitan en este país. Muchísimas gracias, Nelva, muchas gracias, Ana. Gracias por la sintonía. Por favor, sigan las actualidades del CIEPS en la página web cieps.org.pa y en las redes sociales CIEPS Panamá en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias.